Marta, qué bueno verte. Feliz miércoles para ti. Gracias, Francisco. Igualmente, buenos días. Buenos días. Vamos a abrir nuestra revista de prensa en Irán, donde ayer fue asesinado el líder del buró político de Hamas, Ismail Haniyeh. Una noticia de alto peso geopolítico y simbólico que nos deja numerosos titulares hoy. Vamos a empezar por la propia prensa iraní. Sí, Francisco, hemos destacado un par de artículos del Tehran Times, un medio bastante alineado, ¿no?, con el gobierno iraní. El primer artículo que hemos destacado titula concretamente: el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, fue martirizado en Teherán. La Guardia Revolucionaria iraní confirmó que tanto el líder del buró político de Hamas como uno de sus guardaespaldas fueron alcanzados en la capital iraní, Teherán, por un proyectil que fue lanzado desde fuera del territorio. Fue alcanzado a esa residencia donde se hospedaba el líder del buró político, donde antes había asistido a la toma de posesión del nuevo presidente de Irán, Masum Pezeshkian. El gobierno iraní, dice este artículo del Tehran Times, está llevando a cabo una exhaustiva investigación acerca de este acto y en este artículo no atribuye directamente la autoría. Cita las palabras de Mahmoud Abbas, el líder de la Autoridad Nacional Palestina, quien cataloga el asesinato de Haniyeh como un acto cobarde y un acontecimiento peligroso. En Cisjordania ocupada, este territorio palestino, había previstas hoy convocadas huelgas como protesta por el asesinato de este líder de Hamas. Y en el otro artículo del Tehran Times que hemos destacado, cita las palabras del ayatolá Jamenei, que este sí ya acusa directamente a Israel de lo ocurrido y promete represalias tras el magnicidio de Haniyeh. Concretamente, el ayatolá refiere a este artículo del Tehran Times, dice: el régimen sionista criminal y terrorista ha martirizado a nuestro querido huésped en nuestra casa, pero ha creado un contexto para su duro castigo. Y por otro lado, Marta, la cadena qatarí Al Jazeera nos hace un perfil hoy también del líder de Hamas. Efectivamente, dice Al Jazeera, una vida de rebeldía la de Ismail Haniyeh. Para muchos, este líder de Hamas de 62 años seguirá siendo siempre un líder palestino frente a la ocupación israelí. Este artículo habla un poco de su vida política. En 2006, Haniyeh ocupó brevemente el cargo de primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina y luego ya nos retrotrae un poco más a su historia personal. Haniyeh nació en un campo de refugiados en Shati, en una zona costera de la Franja de Gaza. Es hijo de padres también desplazados. Fue activista estudiantil en la Universidad de Gaza, donde estudió literatura árabe, y allí, mientras cursaba sus estudios, se adscribió al Bloque Estudiantil Islámico, una organización considerada para muchos como la precursora del grupo palestino Hamas. También nos dice Al Jazeera que Haniyeh fue encarcelado por Israel hasta 3 veces, participó en la primera intifada y él mismo había declarado, Haniyeh, que a lo largo de estos casi 10 meses de guerra en Gaza, 60 familiares suyos ya habían sido asesinados por Israel. Un perfil bastante completo el que nos presenta Al Jazeera de este líder. Exactamente. Dando mucho contexto. Y esta noticia también tiene sus ecos internacionales y regionales. Efectivamente, hemos destacado 4 análisis que hace hoy la prensa regional e internacional. Empezamos con L'Orient le Jour, el Líbano, que se pregunta qué significa el asesinato de Haniyeh en Teherán. Por otra parte, el Guardian en Reino Unido también nos dice: la muerte de Haniyeh acerca la perspectiva de una guerra regional. El Haaretz en Israel nos dice: los asesinatos de Irán y Líbano han llevado a Medio Oriente al borde de una escalada regional. Recordemos que no solo ha sido el asesinato del líder del buró político de Hamas, sino que horas antes un ataque con drones en los suburbios de Beirut, la capital libanesa, también mató a uno de los comandantes de más alto rango de la milicia chiita libanesa Hezbollah, también asimismo aliada de Irán, un ataque que sí ha sido reconocido por Israel. Y por otra parte, el Jerusalem Post nos dice: el terrorismo iraní sufre un duro revés con la muerte de Haniyeh. Los puntos en común de estos análisis que hemos destacado son:
por una parte, que se complican esas negociaciones para el alto el fuego y la liberación de rehenes entre Hamás e Israel. Segundo, que es difícil que Irán no tome represalias, ya que ese magnicidio se dio en el corazón iraní, en la capital Teherán. Tercero, que también es difícil que esta eventual escalada escale, valga la redundancia, a niveles de guerra total, ya que hasta ahora tanto Irán como Líbano han intentado contener esa guerra descontrolada. El cuarto punto sería que también es posible que Israel utilice el concepto de negación plausible sobre este ataque en Irán para evitar precisamente eso, una guerra total. Y el quinto punto que destacan estos análisis que hemos puesto aquí hoy en revista de prensa nos habla de que las capacidades de actuación, de represalia de Hamás de manera individual están claramente disminuidas después del asesinato de su líder del Buró Político. Exactamente, un interesante análisis también el que hacen ellos. Sí. Vamos a cerrar en el norte de África, donde los medios argelinos nos hablan hoy de las consecuencias que deja para la región que Francia apoye el plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Sí, Francisco, hemos destacado 4 medios. Vamos a empezar por el diario oficialista argelino El Mujadid, que nos dice que la primera consecuencia directa de esta decisión de Francia de respaldar el plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental es que Argelia ya ha retirado a su embajador en París. Denuncia esta portada un plan franco-marroquí presentado como textualmente un fracaso que trasciende la legalidad internacional. Habla este medio oficialista de un plan sin consecuencias jurídicas, pero que no influirá en la determinación del pueblo saharaui de seguir luchando por su propio referéndum de autodeterminación, que finalmente es lo que dice asimismo la Organización de Naciones Unidas. También refiere esta portada que esto es un plan de Macron para retener su autoridad en el norte de África después de haber perdido mucho peso y mucho poder en la región del Sahel en favor de Rusia. Por otra parte, el Watan también nos dice hoy en su portada que se abre una crisis entre Argel y París. Y refiere también, Francia se alinea con las tesis colonialistas de Marruecos. Cataloga esta decisión del país galo como una grave provocación de Emmanuel Macron, quien, también dice esta portada, ha expresado continuamente su hostilidad hacia el pueblo argelino. Por otra parte, el TSA Argelia nos dice que esta decisión de Francia viene impulsada por un lobby pro-marroquí, pero que a la vez divide al país galo. Es una decisión aplaudida por la extrema derecha de Marine Le Pen y también por la derecha clásica de los republicanos y asimismo muy criticada como una torpeza y una traición por parte de la izquierda. Y para concluir, hemos destacado hoy la portada de Le Figaro en Francia que titula «Macron juega con Marruecos y abre una crisis con Argelia». Habla esta portada de un reposicionamiento diplomático en detrimento de Argelia y también afirma que las consecuencias de esta decisión las tomará París directamente, aunque en el Elíseo esperan que el suflé baje pronto y la tormenta de estos días pase rápido. Resalta los grandes intereses económicos que tiene París, que tiene Francia en Marruecos, sobre todo intereses en la construcción como fábricas de desalinización, la ampliación de la línea de alta velocidad o incluso la renovación de una flota de aviones. Bien metafórico y poético Figaro hoy día, con sus conceptos. Como siempre. Así es. Gracias, Marta, por esta revista de prensa. Gracias, Francisco. Nos encontramos.